Bueno, durante la... Disculpen, Alex, ¿a ti te aparece para los niños que están ingresando? Sí, profesora, sí, Ay, es que ahí a mí estoy. también me aparece en la ventana, Ya, no se ¿ya? preocupe, yo me encargo de eso. Yo no me hago cargo más, porque me aparece, dice que hay 4 niños en la sala de espera. Sí, pero yo voy admitiendo, así que no se preocupe. Van a desaparecer en Ya, es cualquier que me va a momento esos aparecer mensajes. siempre a mí esta ventana entonces. Sí, puede hacer lo mismo que los chats. Ah, ok, ya. Yo entonces me desconecto nomás de ellos. Ya, Exacto, chicos, no se ya, preocupe de eso. ya. Ahora sí, vamos a iniciar. Yo quiero partir iniciando con un recordatorio de lo que se trabajó en la clase de la semana pasada y obviamente reforzar un poquitito más en la clase número 2 que tenía que ver con la transformación de números decimales a fracción. Eh, Me interesa mucho porque probablemente son las inquietudes que más surgen por parte de los alumnos y donde nosotros como profesores vemos que generalmente se enfrentan las dificultades mayores. Pero quiero recordar un poquitito nada más. Nosotros tenemos, yo les puse acá un diagrama. En este diagrama me dice que el conjunto de los números racionales está formado, bueno, por fracciones, y nosotros fracciones sabemos que son expresiones que están formadas de la forma un número partido por otro, el cociente entre dos números enteros. Este cociente entre dos números enteros que nosotros vemos acá como el 2/5, si yo lo dividiera, ¿cierto? Claramente se transforma en un número decimal. Ahora, estas fracciones, a veces también son fracciones que al dividir me dan números exactos, como por ejemplo el 5. Ahora, el 5 es un número que se puede escribir como una fracción porque se puede escribir como la forma 5 partido por un 1. Así que el 5, que en algún minuto ustedes conocieron como un número natural, también hoy día lo vemos como un número racional. Y no olvidemos que también un número entero, porque tanto los números enteros positivos y negativos, ¿cierto?, tienen la categoría de fracción, al poder dividirlos, por ejemplo, por un 1. Ahora, este conjunto ustedes ya lo han trabajado de alguna forma, los números enteros y los naturales han trabajado operatoria. Hoy día nos tenemos que centrar en la fracción de esta forma, y también la fracción, pero desde la mirada decimal que tiene cada una de ellas, en donde cuando yo tengo una fracción y yo divido el numerador por el denominador, ¿cierto? En ese caso, me surgen dos números decimales, que pueden ser los decimales finitos, que son decimales como ustedes pueden ver acá, un número menos 3,5, un 2,4, que no hay ningún indicio de que hay más cifras decimales, a pesar de que ustedes saben que en todo número decimal, cuando uno lo requiere, a la derecha, por ejemplo, del 5, si yo lo requiero en un momento determinado, yo puedo agregar ceros sin afectar el valor del número, ¿ya? Cuando yo tengo también decimales finitos, también surgen los infinitos. Y aquí es donde hay una división, en donde esta subdivisión se divide entre los periódicos, que son estas, que si ustedes observan, acá como ejemplo dice 0,5353, y hay tres puntitos suspensivos. Tienen la característica que se pueden abreviar de esta manera. Fíjense que la cifra que acá se repetía era el 53, por lo tanto, como decimal periódico, esto se puede resumir, o para más bien decirlo, denotar, como 0, se anota una vez solamente el 53 y se le ponía la rayita encima. Yo al mirar este decimal automáticamente sé que esta es una cifra que se va a repetir infinitamente. En cambio, el semiperiódico tiene una diferencia, también es infinito, pero ¿cuál es la diferencia? A través de este ejemplo vamos a observar que dice menos 2,34747. O sea, la cifra que aquí se repite hasta el infinito es el 47, pero después de la coma hay un número que no se repite infinitamente, que en este caso sería el 3. Por lo tanto, ahí ya tenemos una diferencia con el anterior. Después de la coma existe una cifra que no se repite infinitamente y posterior a ella, esta cifra se empieza a repetir. Esta se puede denotar de la manera que yo tengo al lado. Está la parte entera, después de la coma la cifra que no se repite infinitamente, y la cifra que se repite se le denota con una rayita encima. Ahora,
Lo importante es que si ustedes miran los decimales finitos y los periódicos y los semiperiódicos, que sepan identificar cuál de cada uno es, porque dependiendo estos números de su particularidad, es que más adelante lo vamos a poder representar también como números fraccionarios. ¿Ya? No sé si hay alguna duda en lo que yo les acabo de exponer en este minuto. ¿Puedo continuar? Sí. Muchas gracias. Sí, ya, perfecto. Hasta ahí entonces estamos ok. Ya, después la presentación, acá decía que el conjunto de los números racionales entonces, que es los que nosotros denotamos por la letra Q, está formado por todos los números que pueden ser expresados como una fracción. Entonces, este conjunto pertenece a los números naturales, los números enteros y los números decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos. ¿Ya? Ahora, si yo continúo, estos números decimales que nosotros acabamos de ver, yo los voy a volver a anotar acá. Por ejemplo, el 2,5, que es un decimal finito, no hay ninguna línea que me indica que esto continúa, ni tampoco 3 puntos suspensivos que me diga que hay más cifras después del 5. O el 3,6, que tiene esa rayita arriba, que me está diciendo que es un decimal infinito, porque se va a repetir después de la coma infinitamente el 6, y es periódico. Y este otro, que es el 12,5 y 7, semiperiódico, porque después de la coma el 5 no se repite infinitamente, y sí tiene esa particularidad después del 7. Estos decimales que están acá, lo que yo necesito principalmente es que ustedes lo sepan transformar en fracción. Y para ello, es que yo puse acá un recordatorio, ¿ya? Y en este recordatorio, ¿cierto? Dice, ¿cómo se transformaba un decimal finito a fracción? Y aquí está la explicación, y lo que nosotros vamos a ver ahora es si es que lo vamos a recordar y lo podemos ir haciendo juntos. A ver, vamos a analizar en primer lugar, vamos a revisar primero qué es lo que se hacía. No quedó muy clarita la foto que puse, pero la copié del PPT que ustedes tenían, pero dice lo siguiente. Hay 3 pasos que nosotros tenemos que tener presentes cuando hacemos una transformación, ¿ya? ¿Cuáles serían en este caso? Sería primero, fíjense que estos son decimales finitos, ¿ya? No hay ninguna línea que me indique que hay una cifra decimal que se repite infinitamente. Y dice que, en primer lugar, hay que escribir el número sin coma. Si yo tengo el 0,2 y lo quiero escribir sin coma, yo tendría que, voy a hacer la línea y arriba en el numerador, si yo le saco la coma, me queda un 0,2, pero que para nosotros simplemente vendría siendo un 2. Posteriormente, en el paso 2, dice, dividir por una potencia de 10, donde el número de ceros dependa de la cantidad de cifras decimales. Les recuerdo que las potencias de 10 son el 10, el 100, el 1000, el 10.000. La diferencia entre una y otra es la cantidad de ceros. Por lo tanto, en este denominador, cuando es decimal finito, siempre va a ser vamos a iniciar con un 1. La diferencia va a estar en la cantidad de ceros que nosotros vamos a tener que escribir después de este 1. Y ese va a depender, según lo que dice el punto 2, de las cifras decimales que tenga el número. Si miro mi número, este tiene una cifra decimal, por lo tanto, lo que yo debo escribir acá es un solo cero. Por lo tanto, la representación fraccionaria de 0,2 sería 2 partido en 10. Ahora, ustedes ahí ya tienen una fracción. Ahora, siempre es importante, especialmente más adelante cuando trabajemos con operatoria, ojalá trabajar con la fracción, con una fracción irreductible. ¿Qué significa que sea una fracción irreductible? Una fracción que ya no se pueda, o sea, que esté completamente simplificada. Si nosotros miramos acá, el 2 y el 10 pertenecen a una misma tabla. Estos dos son números que son múltiplos del 2. Por lo tanto, tanto el 2 como el 10 yo lo voy a dividir por ese 2. El 2 en el 2, si lo divido, me va a dar 1. Y el 2 en el 10, si divido, esto me va a dar 5. Por lo tanto, el 0,2 lo vamos a representar como un quinto. Y también lo puedo representar como 2 décimos. Recordemos que en la clase anterior el profesor trabajó con ustedes y les mencionó, les habló de estas fracciones equivalentes. Fracciones que se ven diferentes, pero que en el fondo, al hacer la división, representan exactamente lo mismo. Antes de continuar,
¿Alguna consulta de cómo se transformó el 0,2 en fracción? No. ¿Se entendió? Sí. Sigamos entonces. Mire, voy a hacer un par más, ya, pero era más que nada tener ejemplos. Este es muy parecido, ya. De hecho, si alguien me puede ayudar, se lo voy a agradecer. ¿Qué tendría que escribir yo en el numerador ahora? Si dice que hay que escribir el número sin coma, ¿quién me puede ayudar? 36. Muchas gracias, el 36. ¿Y por cuánto habría que dividir acá en el denominador? 10. 10. Muy bien, por 10. Y listo, ya tengo la fracción. Ahora mi pregunta, ¿esta fracción se podrá simplificar un poquitito? Sí. Ya, ¿por cuánto lo simplificarías tú que me respondiste? 2. ¿En qué tabla? Muy bien. Ya, vamos a dividir entonces el numerador y el denominador por 2. Si yo divido el 36 en 2, ¿alguien me da la respuesta? Si el 18. Muy bien, 18. Y si el 10 se divide en 2, ¿cuál sería la respuesta? 5. 5. Perfecto. Por lo tanto, 3,6 se puede representar como 18 partido en 5. ¿Vamos bien? Hagamos este que tiene más de cifras decimales. Si yo este numerito lo anoto sin coma, ¿qué me va a quedar, chiquillos? 125. 125. Bien, 125. Y ahora viene mi pregunta. ¿Por qué número voy a Partido tener que en 1000. dividir partido en 1000? Efectivamente, aquí nosotros tenemos 125 milésimas, ¿ya? ¿Por qué 3 ceros? Porque después de la coma decimal tengo 1, 2 y 3 cifras. Ahora, esta expresión también se puede simplificar y si me pueden ayudar, ¿por cuánto podríamos dividir? Por 5. Ya, me tienen que ayudar entonces. Si el 125 yo lo divido en 5, ¿cuánto me daría? 25. El 5 dividido, o sea, perdón, si el 125 lo divido en 5, ¿cuánto me va a dar? 25. 25. Si el 100, perdón, si el 1000 lo divido en 5, me va a dar 200. 200. Pregunta para ustedes. Esto se puede seguir simplificando. ¿Por cuánto lo haríamos? Por 5 5. de nuevo. Ya, de nuevo por 5. Entonces, el 5 en el 25 me quedaría 5. 5. 5. 5 en el 200 me quedaría 40. 40. ¿Se podrá seguir? Sí. Sí. ¿Por cuánto volvemos a simplificar entonces? Por 5. Sí. Por 5. Y esto me quedaría 5 en el 5, 1. 1. Y 5 en el 40, muchachos. 8. 8. ¿Se entendió? Sí. Recordó porque probablemente algunos de ustedes, la mayoría a lo mejor ya lo sabía. Entonces, no voy a hacer la letra D, pero me interesa mucho porque dentro de la operatoria que nosotros tenemos que trabajar con estas fracciones, hay una operatoria combinada en donde muchas veces no vamos a poder trabajar con decimales, vamos a tener que transformar estos decimales en fracción, ¿ya? Voy a dejarlo hasta acá, a menos que alguien me diga que tiene alguna otra duda, si no, yo ya puedo seguir al ejemplo siguiente. Asumo que el silencio me dice que no hay duda. Veamos entonces. Voy a borrar lo que tengo en la pantalla. No se olviden, chicos, que esta grabación después nosotros se las enviamos. Por lo tanto, esto también va a llegar a ustedes. Ya, voy a continuar. Pasemos al otro ejemplo. Aquí tenemos. ¿Cómo se transformarán los decimales infinitos periódicos a fracción? Recordémoslos entonces. ¿Qué es lo que? Bueno, estamos claros que estos son periódicos. Fíjense que después de la coma, la cifra inmediatamente después de la coma es la que se repite infinitamente. En este caso se repite el 5, acá se repite después de la coma el 24, acá después de la coma se repite el 123. Eso espero que esté claro. Analicemos un poquitito lo que dice acá. Dice que primer paso para transformar un decimal periódico en fracción. Ya dice, se debe escribir, me aparece una... ¿Ustedes ven un cuadro negro que tengo yo acá o no? Sí. O sea, no, nada.
Está ¿O, celeste. o ven solamente los celestes? No, Celeste. Ah, ya, que a mí me aparece que hay gente en la sala de espera. Alec, me aparece que hay gente en la sala de espera. Ya, sigo entonces, y me Profesora, molesta en la pantalla, por eso te lo planteo. sí, Ya, sí, es que hay una persona que ha tenido problemas para poder conectarse, que es Noelia Carrasco. ya, pero Y tratemos de que si ingresa para que lo haga y yo voy a ir tratando de cerrándolo porque me molesta a mí en la pantalla. Yo no veo mi pantalla. ¿Ya? ¿ok? Listo, continúo. Chicos, dice, vamos a transformar el 0,5 periódico en fracción. ¿Qué me quedaría entonces? Dice, primer paso, escribir el número sin coma, pero hay que restarle la parte entera. Entonces, veamos acá. Si yo tuviera... vamos a eliminar mi super dibujo que acabo de hacer. Ahí sí. Ya, veamos. Entonces, si eso fuera así, yo voy a hacer mi fracción, que me quedó más fea de la anterior. Vamos a hacer la línea aquí mejor. Ya. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Ya. Veamos. Chicos, ayuda. ¿Cuál sería el número sin coma? 5. Ya, sería el 5. Y en este caso, si es el 5, de acuerdo a lo que dice, tengo que restarle la parte que está entera. ¿Cuál es la parte entera en este caso? 0. Es un 0. No me va a afectar en nada, pero ahí estaría. Y eso siempre que sea en el numerador. Anoto el número sin la coma y le quitamos y le restamos el número, la parte entera. Y en el denominador ahora ya no se ponen 10, ahora vamos a poner 9, dice. Número 2, dividir este resultado por tantos 9 según cifras tenga el periodo. Pregunta, ¿cuántas cifras tiene este periodo? 1. 1, se repite un 5. Por lo tanto, en el denominador vamos a escribir un 9. Eso va a significar que si yo resuelvo esta operatoria, si al 5 le quito 0, me queda 5, y en el denominador un 9. Y esta expresión sería la representación fraccionaria del 0,5 periódico. Siempre tenemos que preguntarnos si los números que nos quedaron en el numerador y en el denominador, si se pueden simplificar. En este caso, el 5 y el 9 tendrán alguna tabla en común o un número que los pueda dividir. No. 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 Por lo tanto, estaríamos No. ok. ¿Sí? Continuamos con el siguiente ejemplo, ¿ya? El 1,24 periódico. Si yo hago mi línea, en el numerador ahora tengo que anotar el número sin coma. Chicos, ¿cuál sería el número sin coma? 24, ¿Cuánto? 24, No, no el 24. 124. Muy bien, todo el número sin coma sería 124. Muy bien. ¿Quedó claro por qué es el 124? Es todo el número. Se le resta a este número la parte entera. ¿Qué sería lo que tengo que restar ahora? 1. 1. 1. Y en el denominador se divide ahora por ¿cuántos 9, muchachos? Por 2. 2. Por lo tanto, escribiríamos en el denominador 99. Y si hago la operatoria, si a 124 le quito 1, ¿qué me va a quedar? 123. 123. Y lo divido en el 99. Y me vuelvo a preguntar lo mismo de siempre, si esta expresión se puede simplificar. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿se podrá dividir por un mismo valor el numerador y el denominador? Sí. Muy bien, ¿por cuánto puedo dividir? Por 3. Muy bien. ¿Le podrías contar a tus compañeros cómo supiste que se podía dividir por 3? Porque en la primera unidad, que son el 3 y el 9, son múltiplos de 3. Por lo tanto, ¿Ya? se puede simplificar por 3. Ya, a ver, déjame ver si lo entendí bien. Tú me dices que te fijaste en el 3, en este 3, perdón, en Sí. este 3 y en este 9. Y por Sí. eso supiste que se podían simplificar por 3, ¿sí? Sí. Mira, la respuesta es más o menos correcta. En primer lugar, esto es efectivo que estos números se pueden dividir por 3, pero no necesariamente porque terminen en 3. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer una aclaración. A diferencia de los pares, que efectivamente si terminan en un número par, yo puedo dividir por 2, en este caso no es tan así, porque yo te podría, por ejemplo, escribir un número, que lo vamos a escribir por abajo, no me quiere tomar mi lápiz.
yo podría, por ejemplo, no me quiere escribir el lápiz. A ver, no sé qué le pasa a mi lapicillo. Perdón, pero algo le sucede a mi lápiz, no puedo escribir. Ya, vamos a hacerlo con el mouse. Ya, en este caso, si tú miras, la verdad que la regla de la divisibilidad lo que dice que cuando yo tengo números, si yo sumo sus cifras y en la suma de sus cifras, de los dígitos que forman este número, está en la tabla del 3, yo puedo dividir por 3. Entonces, si tú miras, si yo sumo el 1, el 2 y el 3, eso me va a dar 6, ¿cierto? Sí, 1 más 2 más... ¿Y el 6 está en la tabla del 3? sí, Sí. Por eso se puede dividir por 3. Si miras en el Sí. denominador, tengo un 99. Y el 99, si sumo los dos 9, me da 18. Y el 18 también está en la tabla del 3. Esa sí. es la razón por la que yo puedo dividir por 3. ¿Queda claro? No Sí. porque termina en 3 o 9, es porque la suma de sus dígitos está en la tabla del 3. ¿Ya? Después voy a ver, porque algo le pasó a mi... Le pasa, ahí ya estoy moviendo mi lápiz, pero no sé por qué no me quiere agarrar. Ahí vamos a ver, ahí escribí. Ya, veamos, ya que se puede dividir por 3, necesito que ustedes me ayuden a dividir. Si el 123 lo divido en 3, ¿alguien me puede decir cuál es el resultado? 41. Muchas gracias, 41. Y si el 99 se divide en 3, ¿me puede decir alguien el resultado? 33. 33. 33. Efectivamente, esto ya no se puede seguir dividiendo y simplificando, llegamos a una fracción irreductible. ¿Sí? Me quedé con la duda. Miren acá, si yo escribo este número termina en 3, ¿se podrá dividir por 3? Si alguien tiene una calculadora, divídalo. Si el 413 se divide en 3, nos da un valor exacto. No. ¿Alguien lo verificó? Sí. Ya, No. ¿cuánto le dio al dividirlo por 3? 137.6. 6. ¿Estamos de acuerdo? Y terminaba en 3. Quiero aclarar nuevamente lo que anteriormente se manifestó. Ya el compañero dijo algo muy bien, dijo que se podía dividir por 3, pero la forma, la explicación es la que yo insisto que tiene que quedar clara. Un número se puede dividir por 3 cuando la suma de sus dígitos está en la tabla del 3. ¿Eso queda claro para todos? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Pregunta. Con estos dos ejemplos de transformación a fracción, ¿será suficiente para que pasemos al otro caso? Profe, tengo duda. Cuénteme, ¿qué duda tiene? ¿De dónde salió el 9 en el ejemplo A? Ningún problema, revisémoslo. Mira, quiero que leas conmigo, ¿ya? Quiero que leas conmigo los pasos, porque aquí lo importante es tener los pasos, ¿ya? Ahora, estos pasos que están acá es una regla más o menos específica. La verdad que la forma de hacerlo en el PPT, que es a través de una forma algebraica como uno llega a estos 9, pero nosotros lo resumimos así. Lo primero que vas a hacer es escribir el número sin coma y restarle la parte entera. Mi número es el 0,5 periódico. Si yo le saco la coma, me va a quedar un 0,5, pero yo solamente anoté el 5. Posteriormente había que restar la parte entera, que era el 0. Hasta ahí, al parecer, tú no tenías duda. No. En el punto 2 dice, divide este resultado, o sea, todo lo que yo anoté arriba, lo divido por tantos 9 según cifras tenga el periodo. ¿Sí? Tantos Ya. 9 según cifras tenga el periodo. Y aquí te repito acá, este es el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una. Hay un 5. Por lo tanto, tú vas a poner aquí un 9. ¿Sí? Mira el ejemplo que está abajo. Mira el ejemplo que está en la letra B. Hicimos todo igual. Anotamos el número sin coma, me quedó un 124. Le resté el número entero que estaba antes, que era el 1. Y al dividir me fijé en el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que escribí en el denominador? 2 9. 2,9. Ah, ¿Se ya. entiende? Mira, Sí. vamos a dejar de anotada la otra y quiero que me ayudes, ¿ya? Mira acá, si yo hago la siguiente, ¿cuál sería el número sin coma? El 21, 23. Ya, el 2123.
le vamos a quitar la parte entera. ¿Cuál sería la parte entera? 2. El 2. Y ahora dime, ¿cuántos 9 tendría que dividir? ¿O qué cifra tendría yo que dividir ahora? 999. Perfecto, 999. ¿Se entendió entonces? Sí. Ya. Y bueno, la parte que viene para ustedes se las dejo ahí. Si a 2123 le resto 2, esto me va a dar 2121 que se puede dividir por 999. No voy a continuar, pero sí les voy a hacer una pregunta. ¿El 2121 se podrá dividir por 3? 2120. Ya, ¿alguien me puede decir por qué se puede dividir por 3? Porque sumáis los números. Porque el Da 6 en está en múltiplo de 3. 77. No entendí nada. ¿Por qué? La suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Perfecto. ¿Se entendió entonces? Sí. ¿Sí? sí, Ya. Sí. No lo vamos a terminar, esto es lo que se puede continuar después, porque en honor al tiempo quiero alcanzar a ver los otros ejemplos. Voy a continuar, muchachos, ¿sí? ¿Sigo? Ya. Ya, voy a borrar lo que tengo acá. No sé si alguien está escribiendo algo, pero yo voy a borrar. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Ujú. Ya. Borramos. Y continuamos. Vamos a este otro. Este vendría siendo, aquí me quedó, se me pasó eso y no lo borré. Ya, no importa. Veamos esto. Aquí está el otro. Este es parecido, pero es una mezcla de los dos anteriores, así que también pongamos atención y lo importante es mirar lo que está en el rectángulo celeste, porque es ahí donde se encuentra lo que tenemos que hacer, ¿ok? Lo primero es identificar que efectivamente tienen ustedes un número decimal semiperiódico. ¿Por qué yo reconozco que esto es un decimal semiperiódico? Primero, periódico porque hay una cifra que tiene la rayita, por lo tanto me indica que se va a repetir infinitamente, pero lo importante es que entre la coma y el periodo hay una cifra que no se repite. ¿Se entiende eso? Porque es súper importante primero reconocerlo. Vamos a los pasos para ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a transformar, vamos a hacer la línea. Veamos entonces, ¿qué sucede aquí? Dice, escribe el número sin coma y resta la cifra formada por la parte entera y el anteperiodo. Ayúdenme ustedes. ¿Cuál sería el número sin coma? 13. Justamente. Sería un 0,13, pero el 0 no se expone, se escribe entonces 13. La diferencia es que ahora no solo tenemos que restar la parte entera, ahora nosotros tenemos que restar el número que se forma entre la parte entera y el anteperiodo. Y en este caso se forma un 0,1, que para nosotros simplemente sería un 1. Y vamos a dividir, hasta ahí estamos ok, dice, número 2. Ahora hay que dividir este resultado. Dice, por tanto 9 según cifras tenga el periodo. Pregunta, ¿cuántas cifras tiene el periodo? 1. Un 3. Por lo tanto, nosotros vamos a escribir, ¿cuántos 9? 1. Un 9. Y detrásito del 9 tenemos que agregar ceros. Y los ceros van a depender de las cifras que tenga el anteperiodo. Pregunta, ¿cuántas cifras tiene el anteperiodo? ¿Cuántos números hay entre la coma y el periodo? ¿Cuántos hay? 1, 1. Por lo tanto, ¿qué voy a escribir acá entonces? Un 0. 90. Y si llevo esto a la práctica, me quedaría, si al 13 le quito 1, ¿cuánto me daría? 12. Partido en 9. Y la pega de siempre, que es simplificar. Yo voy a simplificar por 3 inmediatamente, porque yo ya sé que ustedes si suman el 1 más el 2, ¿cuánto les dio? 3. 3. Y al sumar el 1 y el 2, 3, ustedes ya saben que se puede dividir por 3, ¿verdad? Entonces me quedaría, si el 12 lo divido en 3 me daría 4. Y si el 90, perdón, lo divido en 3 me daría 30. 30. ¿Se entendió Sí. el proceso? ¿Sí? Sí. Hagamos uno más. Ya vamos a hacer uno más. Esto para mí Todos. es súper importante, que para mí los profesores de matemáticas, que quede clarito, porque después nosotros los vamos a aplicar ya en operatorio. Ayúdenme. ¿Cuál sería el número sin coma?
125. Perfecto, muchachos. Sería el 125. Pregunta, ¿qué le restamos ahora? La cifra que está antes del periodo, formada por el número entero y el anteperiodo. 12. Muy bien, le vamos a restar el 12. Pregunta, ¿cuántos 9 voy a tener que escribir? 1. Porque el periodo tiene un 5, escribo un 9. ¿Y cuántos ceros voy a tener que escribir? 1. 1, porque entre la coma y el periodo hay un 2, así que escribo un 0. Listo. Si a 125 le quito 12, ¿me ayudan? ¿Cuánto me da? 113. 113, y esto se divide en 9. ¿Se podrá simplificar esta cifra? ¿Por Entre 3, por 2, por algo se podrá? 3, 5. Fíjate, si sumo arriba, ¿cuánto da la No, suma? pues ya no. No se puede. Y tampoco en par, la vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Porque por ahora, ¿cierto? No podemos... esperen, que me está... Tengo que eliminar una llamada. Ya, ahí sí. Veamos entonces, muchachos. Sigo. Veamos el último ejemplo, ¿ok? ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. Sí. Ya. Veamos el último entonces para poder iniciar después con la otra. ¿Qué me quedaría en este caso? Ya, este es número largo, solamente vamos a dejar escrito a grosso modo, ustedes me van a ayudar con los cálculos, pero no me interesa el proceso que me ayude. ¿Cuál sería el número acá sin coma? 12.234. Muy bien, sería 12.234. Formalmente, ¿qué tendríamos que restarle? 34. La cifra que está antes del periodo. ¿Qué tendríamos que restar? 122. 122, no el periodo, se resta lo que está antes del periodo. ¿Ya? ¿Se aclaró? Sigo ahora. ¿Cuántos 9? Miren el periodo. El periodo ahora, ¿cuántas cifras tiene? 2. Por lo tanto, ¿qué escribo yo acá? 29. Bien, escribo el 99. Y ahora tengo que escribir ceros, las cifras, y me fijo en el anteperiodo. El anteperiodo, cero. ¿cuántas cifras tiene? 1. Tiene un 2. ¿Qué escribo entonces? Un Un 0. cero. Un 0. Y la pega que viene en adelante es restar. Ya si nosotros restamos, ¿cierto? ¿Cuánto me quedaría? Si al 4 le quito 2 me va a dar 2. Si a 3 le quito 2 me va a dar 1. Si a 2 le quito 1 me va a dar 1. Y acá me quedaría 12.112. Muy bien, partida en 90. Y ahí estaríamos entonces en la expresión. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, No. esto se puede seguir simplificando. Si se fijan, ¿por cuánto podrían simplificar esto? ¿A quién se le ocurre por cuánto simplificar? Aquí sí Por que corre una 6. regla que... Aquí sí que se corren algunas reglas. Ver, hay que revisarlo. Fíjense que termina en 2 y en 0. Si termina en 2 y en 0, estos dos números son pares. ¿Sí? Por lo tanto, por lo menos se podría simplificar por cuánto. Por 7. Por 2, muy bien. Porque si son pares, ya eso le implica que puedan ir dividiendo por 2. Y bueno, hay que revisar la regla de la divisibilidad porque probablemente se pueda dividir a lo mejor por otro número, pero que en este minuto no voy a entrar en detalle. Aquí lo que yo necesitaba ver principalmente era la transformación. Mi pregunta para ustedes. 3 casos vimos hoy de cómo transformar estos decimales en fracción y que van a ser muy útiles para lo que va a venir, en lo que viene ahora de la sesión y en lo que vamos a trabajar principalmente la próxima semana, que es la operatoria. En la operatoria vamos a trabajar con esta operatoria combinada, con mucho decimal y fracción, y muchas veces vamos a tener que transformar estos decimales en fracción para poder resolver. ¿Ya? Voy a borrar y continuamos. Veamos. Ya, esto es lo que yo quería trabajar hoy día con ustedes. A ver, ustedes ya han hecho algo de esto en básica, ya lo hicieron.
nosotros hoy día lo retomamos porque el fondo y hacia donde nosotros queremos ir es distinto, pero vamos a recordar hoy día cómo es la adición y la sustracción de números racionales. Pero antes de partir, quiero asegurarme, ¿se entendieron los 3 casos que vimos anteriormente de transformación? Sí. Sí. Y ya, ustedes sienten que podemos continuar entonces, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. veamos entonces. Acuérdense que los números racionales se pueden escribir como decimales o como fracción, ¿sí? Que eso no se les olvide. Y no se olviden tampoco que los naturales y los enteros, como el 5, el -10, el -9, también son números racionales. Ahora, eso no se tiene que olvidar. Veamos entonces. Dice, para resolver una adición o sustracción de números racionales, considere lo siguiente. Dice, si están representados como números decimales, los ordenas de manera vertical con la condición de que la coma decimal quede alineada y resuelve. Y aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Y ustedes así tienen que haberlo hecho cuando estaban en básica, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí, tienen que haberlo hecho. Entonces, Sí. tenían los decimales. Lo importante era que yo lo escribí en forma vertical y están alineados en la coma. Posteriormente, ustedes acá lo que tienen que hacer es sumar. Ahora, fíjense que no es necesario, pero si alguien lo quisiera así, ¿por qué número podría poner aquí? Un 0. Ustedes sin ningún problema y sin ninguna dificultad, ahí ustedes podrían poner un 0. No nos afectaría en nada, pero es parte, ¿cierto?, de lo que nosotros podríamos hacer, ¿ya? Ahora, si yo resuelvo esto, piensen que si acá hubiera un 0, si yo resuelvo, ¿qué me quedaría aquí? Tengo 7 más este 0 me daría 7. Si a 6 le suman 7 me da 13, hay una reserva, y al sumar la reserva que era 1 con el 5 y con el 2, eso me dio 8. Y lo más importante de esto es que la coma decimal sigue alineada y se mantiene acá abajito. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Lo mismo en la resta, se anotan los números. Una particularidad de la resta, sí, es que siempre en el numerador, el numerador no, siempre acá, ¿cierto? Se debe escribir primero el número mayor, el que tenga mayor valor absoluto, ¿queda claro? Ya, el mayor, el más grande, porque para poder restar. En este caso, el 7,36 coincidía que era el mayor y se le está quitando el 4,25. Y si se fijan, restamos 6 menos 5, 1, 3 menos 2, 1, 7 menos 4, 3. Y la coma decimal se mantiene, ¿ya? Y fíjense que también se puede hacer con los decimales periódicos y semiperiódicos. Si el detalle es que no nos podemos olvidar qué es lo que pasa hacia la derecha y hacia el infinito. Yo acá lo escribí y dice 2,7 periódico, 0,23 periódico. ¿Ya? Y ahí resto, si a 7 le quito 3. Esto va a pasar desde el infinito. A los 7 le vamos a quitar el 3, 7 le quito 3, ¿cierto? ¿Y dónde va a cambiar? Cuando lleguemos al anteperiodo. Cuando ya a 7 le quitemos 2, me va a dar un 5, y si al 2 le quito 0, me va a dar 2. Por lo tanto, esa sería la expresión. Y si se fijan en este caso, el decimal que queda es un decimal semiperiódico, ¿ya? Hay una niña que me levantó la mano, no alcancé a leer el nombre. Antonia, Así que de primero A. ¿ya? Perfecto. Antonia, dígame. Me equivoqué, perdón. Ah, ya, pero no tenías duda, ¿sí? No, Ya, seguimos entonces. Muchachos, ¿consulta con respecto a esto? No. Ya, no. entonces, si ustedes tienen que sumar o restar decimales, no habría ninguna duda. ¿Ya? Continuemos entonces. ¿Qué pasa si ahora estamos con fracciones? ¿Ya? Y en las fracciones se las vamos a dividir en dos partes. ¿Ya? Las fracciones con igual denominador. Y en este caso, fíjense que es más práctico porque si yo tengo, dice, al sumar o restar fracciones de igual denominador, se debe conservar el denominador y resolver la suma o resta de los numeradores. Es decir, si yo tengo séptimos, cuartos, quintos, séptimos, lo que sea, entre ellos es fácil sumar o restar. ¿Por qué? Miren este ejemplo. Aquí tengo puro séptimo, tengo 2 séptimos y le estoy sumando 3 séptimos. ¿Ya? Dice que conserva el denominador. ¿Quién sería el denominador para nosotros? El 7. Y si sumo el numerador me quedaría 2 más 3 y eso me daría 5. Por lo tanto, el resultado sería 5 séptimos. ¿Sí?
Con novenos, lo mismo. Si tengo 15 novenos y le tengo que restar 7 novenos, el resultado va a seguir estando en novenos. Si el detalle es que el numerador, que es el 15, yo le debo restar el 7. Si a 15 le resto 7, esto me va a dar 8 y va a ser novenos, porque estábamos trabajando en con igual denominador. Cuartos. Si tengo el 6 cuartos y le resto 9 cuartos, exactamente lo mismo, conservo el denominador que son los cuartos y me resuelvo la operatoria del numerador. Si a 6 le quito 9, que es lo que tengo acá, el resultado me quedó menos 3. Por lo tanto, la fracción resultante es menos 3 cuartos. ¿Hay dudas en sumar o restar fracciones de igual denominador? No. No. ¿No? Ya. Sigamos entonces. Repito, si es que alguien necesita que yo repita algo o aclare, yo no tengo ningún problema. Aquí viene la que tiene un mayor trabajo y aquí es donde nosotros nos vamos a concentrar un poquitito y vamos a observar primero el ejemplo que estaba planteado en la guía que nosotros les mandamos a ustedes, que generalmente es muy detallada, con harta información, ya que nosotros no podemos darle la explicación directa, ¿cierto?, al solamente enviar una guía. Dice, fracciones de igual denominador. Perdón, aquí yo me equivoqué, ¿eh? ¿Se fijan en qué me equivoqué? Aquí no debería ser igual denominador. igual ¿Qué denominador. debería decir ahí? Diferente Diferente. denominador. Diferente, miren, no me había dado cuenta hasta ahora que reviso la guía con ustedes. Eso es un error. Si ustedes la tienen, hay que arreglarlo, ¿ok? Fracciones de distinto denominador tiene que ser ahora, ¿ya? Vamos a tener que hacer esa aclaración más adelante para el resto de los alumnos. Dice, en este caso, igualaremos los denominadores de las fracciones. Fíjense, aquí yo tengo un ejemplo. 6 y 4 son distintos y nos dicen que tenemos que igualar los denominadores. Ahora, ¿cómo lo vamos a igualar? Vamos a utilizar la amplificación. ¿Se acuerdan lo que era la amplificación? La multiplicación. Ya, ¿y qué multiplicábamos en la amplificación? Multiplicábamos el numerador y también el denominador. Se multiplican ambos por un mismo valor, ¿ok? Ya, eso sería una cosa, la amplificación. Y también vamos a calcular el mínimo común múltiplo. ¿Recuerdan cómo calcular el mínimo común múltiplo? Por si acaso acá está la tablita, para ver si, por último, por la tablita la puedan recordar. Vamos nosotros a ver el trabajo que se tenía que hacer. Miren acá, por favor. Primero voy a revisar el ejemplo y si es necesario que nosotros tengamos que hacer uno nuevo, lo hacemos. Miren acá. Tengo yo, entre el 6 y el 4, lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 4. Yo anoté el 6 y el 4 acá en esta tablita, ¿ya? Y fíjense, lo que ustedes tienen que buscar es números primos que dividan al 4 y al 6, o al 6, a cualquiera de los dos. Yo acá puse, en este caso, hasta el 2, porque el 2 divide el 6 y, bueno, también divide el 4. Entonces, como había el 2 los divide, hice la correspondiente división. Si el 6 se divide por ese 2 me dio 3, si el 4 se divide por ese 2 me dio 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya, hagan cuenta que ahora tengo solamente esto, y tengo un 3 y un 2. El 3 o el 2, ¿por qué número yo los podría dividir? Podría decir que lo puedo dividir por 3, o que también lo puedo dividir por 2, ¿cierto? Por lo tanto, porque es a uno de ellos. Entonces tomé el 2, dividí el 2, me dio 1. Como este 2 no dividía el 3, se mantuvo, se volvió a escribir. Y continué ahora con el 3, dividí por 3, 3 en el 3, 1. La gracia de la tabla es que yo tengo que llegar solamente a unos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Y bueno, con los numeritos que ustedes tuvieron acá, lo que tienen que hacer con ellos es multiplicarlos. Multipliqué el 2, el 3 y el 2 y el 3, y ese producto me dio 12. 2 por 2, 4, y 4 por 3 son 12. Ahora, ¿qué es lo que sí? ¿Para qué calculamos el mínimo común múltiplo? Porque cuando yo quiero igualar los denominadores, este va a ser el denominador al cual yo voy a tener que llegar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar cada una de estas fracciones en dos fracciones cuyo denominador sea el 12. Y aquí está la pega. Y ustedes se fijan en el de abajo, primero en el denominador. Miren este, el 6. ¿Por cuánto había que amplificar para que este 6 se transformara en un 12? ¿Por cuánto pusimos ahí? Por 2. Miren la otra fracción. En el denominador tiene un 4.
Así que yo les pregunto a ustedes, el 4, ¿por cuánto hay que amplificarlo para que me dé 12? 3. Por 3. Entonces, y ahí vamos a hacer la operatoria. Fíjense, yo aquí lo escribí al ladito. La primera fracción se multiplicó el numerador y el denominador por 2. Ahí está. La segunda fracción se multiplicó el numerador y el denominador por 3. Ahí está. ¿Y qué se obtuvo? 2 por 2 me dio 4. Vuelvo acá, 6 por 2 me dio el 12 que yo necesitaba. Siguiente fracción, 1 por 3 me dio 3 y 4 por 3 me dio 12. Si pueden ver ahora, estas dos fracciones nuevas que tengo acá, cada una de ellas es equivalente a la inicial. 4 doceavos es equivalente a 2 sextos y 3 doceavos es equivalente a 1/4. ¿Ya? Siguen siendo en el fondo representando el mismo valor, solo que cambiaron los números y las componentes del numerador y del denominador. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Porque fíjense, ahora, ¿qué particularidad tiene este caso? Que ¿cómo quedaron los denominadores? Iguales. Y si son iguales, ¿qué es lo único que teníamos que hacer para resolver esta operatoria? Resolver los numeradores. Justamente se mantenía el denominador y arriba decía, entonces sumo 4 más 3, ¿y eso cuánto me va a dar? 7. Y el resultado de esta operatoria sería entonces 7 doceavos. Pregunta y dudas de lo que se mostraba en esta pantalla, en este minuto. ¿Dudas? No. Claramente es mucho más fácil sumar fracciones de igual denominador, pero cuando los denominadores sean distintos, nosotros vamos a tener que trabajar y generar esta instancia de poder igualarlas. ¿Ya? Veamos, acá hay otro ejemplo que es lo mismo pero con la adición. ¿Ya? Y frente a esto vamos a revisar y lo vamos a hacer juntos. La voy a dejar acá abajo porque esta vez quiero ver si me sirve si puedo ocupar el lápiz, porque algo le pasó hace un ratito que no me hacía caso. Mire, de nuevo no me quiere hacer caso. Ya, ahí sí. Mire, veamos esta. Tengo el 7 octavos menos el 5 sextos, ¿cierto? Vamos a calcular justo el mínimo común múltiplo entre el 8 y el 6. Quiero que me ayuden, ¿ya? Veamos, chicos. 8 y 6, díganme un número que divida alguno de ellos. 2. El 2. Perfecto, dividamos. Si el 8 lo divido en 2, ¿cuánto me da? 4. 4. Si el 6 lo divido en 2, ¿cuánto me da? 3. 3. Sigamos, otro número primo que me divida el 4 o el 3. El 2, perfecto. 2 en el 4, 2. 2. ¿Y el 2 cabe en el 3? ¿Lo puedo dividir? No. No, ¿A se qué se baja. hacía? Mejor así Se tal cual. conservaba. ¿Con quién sigo ahora? 3. Dos. No importa, fíjense que puse el 3. No cambiaría si yo hubiera puesto primero el 2. 3 en el 3, 1. Y 1. 3 en el 2 no se puede dividir. ¿Qué hago acá? Ya Se tal baja. cual. Se mantiene. Y eso sí que ahora, ¿a quién debo poner? Al 2. El 2. Y el 2 en el 1 esto se mantenía, y el 2 en el 2, una vez. 1. Por lo tanto, me quedan estos números. Importante, no importa que cambien el orden de estos números porque es un producto. Estos números se tienen que multiplicar. Yo debo multiplicar 2 por 3 y por 2. Y es un producto. Y acuérdense que el orden de los factores altera el producto. No. Así que si alguien escribió primero el 3, después el 2, da exactamente lo mismo. Pregunta ahora, ¿cuánto me daría este resultado? 24. Esto me daría 24. ¿Ya? Y eso significa que yo escribo acá un 24. Entonces, en esta fracción, en esta operatoria, yo tenía que transformar estas dos fracciones con denominadores igual a 24. 4. ¿Se entiende entonces para qué hay que hacer este cálculo del mínimo común múltiplo? Sí. Ya, hay que hacerlo, hay que buscar. Me voy a ir al ejemplo, pero miren acá. Fíjense en el 8. ¿Por cuánto había que multiplicar el 8 para que me diera 24? Por 3. Es por eso que acá yo puse que hay que multiplicar por 3, amplificar por 3. Después la segunda, 5 sextos. Los sextos, ¿por cuánto hay que amplificar para que se transforme en un 24avo? Por 4. Por 4.
Aquí yo lo noté y acá se hizo la operatoria. Si se fijan, numerador y denominador de la primera fracción se multiplicó por 3, numerador y denominador de la segunda fracción se multiplicó por 4, ¿ya? Y de ahí venía el trabajo de resolver. El 7 por 3 me da 21, el 8 por 3 me dio 24. Segunda operatoria, 5 por 4 me dio 20 y 6 por 4 me dio 24, ¿sí? Y resuelvo. Si a 21 le quito 20, eso me dio 1. Y si al 24, como son ambas de igual denominador, se mantenía. Por lo tanto, esta expresión estaría ok. Pregunta. ¿Cómo anduvimos? Bien. 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 ¿Se entendió lo que hay que hacer? Sí. Ahora, esto, si no se practica, no sirve. ¿Queda claro, no? Si no se Sí. practica, no hay nada que hacer, porque efectivamente lo único que nos permite que ustedes esta operatoria la vayan asimilando y la hagan parte, digamos, de los conocimientos que ustedes tienen y sus habilidades, es que las vayan desarrollando. Por eso es que a ustedes se les planteó, voy a borrar acá, es que a ustedes se les planteó, ¿cierto?, algunas cosas. Natalie Barahona me levantó la manito, dígame, tiene una duda. Natalie, Me equivoqué, perdón. ya, perfecto. Profesora Norma. Entonces, cuénteme, Catalina Navarro hizo una pregunta ¿ya? por el chat, ¿ya? Dígame. No sé si Catalina quisieras hablar tú o lo leo yo. Aquí, ¿Sí? sí, Hable Ya, no, hija. Catalina, dígame. en la actividad de la clase número 3 del sistema de amplificación. ¿La cuál sería, perdón? Clase número 3. La actividad de la clase número 3, que también se ocupa el sistema de amplificación. ¿Y qué actividad sería, hija? La del ¿Esta? libro. No, es del libro. Actividad. Ya, déjame ver si me busco la actividad, ¿te parece? Déjame terminar con esta idea y de ahí me voy, pero directo a esa actividad. ¿Tiene que ver con esta operatoria? Sí, ocupa el sistema de amplificación. Ya, vamos a revisarla. Déjame terminar con esta, que es la que se les planteó para revisarla, ¿ok? Y sin falta la terminamos. Miren, muchachos, aquí lo que me interesa a mí. Esta es la operatoria que de alguna manera son las que ustedes tienen que enfrentar. ¿La ven? Expresiones donde hay fracciones y decimales. ¿Sí? ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Sí. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a este tipo de ejercicio, ya especialmente donde hay decimales periódicos, semiperiódicos, etcétera, para poder resolverlo, aquí ustedes van a estar obligados a transformar estas expresiones, ¿cierto? O el decimal a fracción, o las fracciones a decimal, etcétera. Ahora, en lo personal, siento que siempre es mucho más práctico trabajar con las fracciones. Entonces, yo aquí solamente les voy a mostrar este ejemplo para que lo vean y para que de alguna forma ustedes también traten de resolver lo que está planteado en las actividades. Miren acá, el 2/3 está aquí, ¿cierto? Y está como fracción, no dice absolutamente nada. Lo que hicimos en este caso es el 1,5 periódico, había que transformarlo a fracción, y aquí está. ¿Cómo se transformaba el 1,5 periódico en fracción? Les recuerdo, se anotaba el número sin coma, ¿cuál sería? El 15. Se le restaba el número entero, que en este caso sería el 1, y se dividía por tantos 9 según cifras tenía el periodo. ¿Qué número me dio? 9, un 9. O sea, al restar me quedó 14 partido en 9. Este número 14 novenos lo voy a reemplazar por el 1,5 periódico y lo escribí aquí. ¿Se entendió ese paso? Sí. Sí. Ya. Hice lo mismo con el 0,3 periódico. Tengo el 0,3 periódico, ¿sí? Se anotó acá y dijimos, se anota el número sin coma, 3. Se resta la parte entera, le resto el 0. Y lo divido en tantos 9 según cifras tengo el periodo, en este caso eran un 9. Al restar, esto me dio 3 novenos, y yo el 3 novenos lo reemplacé acá. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya, No. listo.
Fíjense que en esta suma y resta que nosotros podemos observar, los denominadores son distintos. Estos dos son iguales, ¿sí? Perdón, acá hay un error. Eso no debería estar ahí. Ya, de ahí lo vamos a arreglar. Acá son iguales, ¿cierto? ¿Qué me quedaría entonces aquí? Voy a arreglar. ¿Cuáles son los denominadores? 3, 9 y 9. Ahí está. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo en este caso? Sería el 9. 9, ¿ya? Y fíjense que para que todos me queden igual a 9, lo único que tengo que hacer es esta fracción cambiarla, ¿sí? Así que ese 3 para que se transforme en un 9, lo voy a multiplicar por 3. 3. 3 por 2 me dio 6, ahí está. 3 por 3 me dio 9, ¿sí? El 14 noveno yo le puse que había que multiplicar por 1 ahí, porque efectivamente ya tenían 9. Y aquí no tengo idea porque puse un por 3, aquí debería ir simplemente ser otro 1, ¿sí o no? Y mantener el 3 noveno, ¿ya? Y ahora, cuando todos los denominadores están iguales, se conserva el denominador y se resuelve la operatoria. 6 y 14 me daría 20, ¿cierto? Y si le quito 3 me queda el 17. Ya tengo ahí unos errores en el Power, pero yo creo que se dio aquí, porque esto yo lo pude haber simplificado, ¿sí o no? Yo creo que ahí está el error. Si yo esto lo hubiera simplificado, esto hubiera sido un tercio. Y lo que yo iba a poner acá era eso. Entonces, 3 por 1 me daba el 3 y 3 por 3 me daba el 9. De ahí tengo que haberme equivocado en copiar. Pregunta para ustedes. ¿Se entendió? A pesar de mis Sí. errores. Ya, Sí, pero lo sí. importante es que a veces conviene simplificar y a veces no. Fíjense que si yo borro lo que hice recién, aquí no me convenía simplificar, porque como tenía 3 novenos y los otros también estaban en noveno, esto no era necesario hacerlo. ¿Ya? Entonces, yo principalmente aquí esto yo lo puedo eliminar. ¿Ya? Y pues lo copié exactamente igual como 3 novenos. ¿Ya, muchachos?